Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la tutoría que tenemos programada para el día de hoy. El tema del que vamos a hablar en nuestra sesión virtual es sobre el proceso de anonimización de datos personales. Quiero iniciar dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio. Espero que los temas que tratemos aquí sean de su agrado y que aparte de eso nos sirvan como insumo o como ayuda para el desarrollo de las actividades que tenemos planteadas para esta unidad. Quiero agradecerles el haber sacado un espacio de su tiempo para conectarse a estos encuentros, que lo que hacemos es compartir conocimiento y además solucionar las dudas e inquietudes que nos van surgiendo en el camino. Vamos a iniciar hablando un poco de la población objetivo, es decir, el perfil de los estudiantes a los cuales va dirigido la tutoría. Si hablamos de nivel de formación, nuestros estudiantes pertenecen a posgrado, en este caso de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, del programa académico Especialización en Ciencia de Datos y Analítica. Nuestro curso es el curso de Ética y Gobierno de Datos. Si revisamos un poco el perfil de nuestros estudiantes, nos vamos a encontrar con un perfil bastante variado. Por un lado, tenemos todos los profesionales de sistemas, pero también tenemos profesionales de diferentes áreas, que como les apasiona toda la parte de los datos, tienen cabida dentro de nuestra especialización. Vamos a hablar también de el propósito de esta tutoría, el propósito de aprendizaje. Con el desarrollo de esta tutoría y de las actividades que ustedes tienen planteadas para esta semana, vamos a dar respuesta al resultado de aprendizaje 2, el cual es hacer uso de técnicas para la anonimización de datos sensibles en los procesos de tratamiento de datos. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de nuestros temas, preguntándonos inicialmente qué es esto de anonimización de datos personales. Cuando nosotros hablamos de anonimización, estamos hablando de un proceso de transformación. ¿Qué transformamos? Todos estos datos que se consideran sensibles en datos anónimos, de allí su nombre. ¿Qué buscamos nosotros? Es que cuando anonimicemos los datos no podamos saber a qué persona en específico le pertenecen esos datos con los cuales estamos trabajando. Nosotros sabemos que en Colombia tenemos la ley 1581 de 2012, la cual se encarga de todo el proceso de protección de datos personales. Si nosotros hacemos un proceso de anonimización, esos datos con los cuales estamos trabajando ya no tienen cobertura dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque ya no se consideran datos sensibles y ya podríamos utilizarlos para el proceso de estadísticas, análisis de datos y visualización de los mismos por medio de tableros. Los objetivos que persigue la anonimización son principalmente cuatro. El primero de ellos es proteger la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el proceso de anonimización, no se ve afectada la integridad de las personas. No sabemos a quién le pertenece esa información, con lo cual estamos protegiendo esa parte de privacidad de cada uno de los individuos. El segundo objetivo es cumplir con las normativas de protección de datos personales. En nuestro país sabemos que es la ley 1581 de 2012. Sin embargo, cada país tiene su normativa respecto a este tema de protección de datos personales. Una de las normativas más grandes que hay en el mundo es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, la cual tiene un alcance mucho más extenso que la normativa que tenemos en Colombia y es mucho más completo en varios sentidos. El objetivo número 3 es reducir los riesgos en caso de filtraciones. Generalmente cuando se dan este proceso de filtración de datos, la integridad de las personas que ellos tienen, pues son considerables. Sin embargo, cuando se filtran datos anónimos, pues ya no vamos a tener este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque al no poder identificar a quién le pertenece cada uno de los datos que están allí, no se va a poder hacer afectación o daños sobre esas personas. Y el último es permitir el análisis sin comprometer la identidad de los individuos. La mayoría de datos que se analizan actualmente terminan en un proceso de estadísticas, en un proceso de visualización. Sin embargo, ya no meter a ningún individuo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener información que permita saber a qué ciudadano en específico le pertenece. Para realizar el proceso de anonimización existen diferentes técnicas. Si nosotros revisamos la literatura, nos vamos a encontrar más de 10. Sin embargo, en nuestra tutoría vamos a hablar de cuatro técnicas en específico. La primera de ellas lleva el nombre de supresión. Lo que hace supresión es que elimina de manera parcial o de manera completa atributos o valores que podrían identificar a una persona. Generalmente
se utiliza para los teléfonos, para los números de cédula y demás. La segunda es la de generalización. Generalización lo que hace es que reemplaza los valores por rangos. Si yo tengo una persona que tiene 25 años, yo ya la clasifico en un rango de 18 a 29. Si la persona tiene 30 años, yo la puedo clasificar de 30 a 49 y demás. La tercera técnica es el proceso de enmascaramiento. ¿Qué hacemos con enmascaramiento? Hacemos uso de algunos, realmente son puntos asteriscos, que lo que hacen es ocultar de manera parcial la información que tiene ese registro. ¿Con qué finalidad? Para que no pueda ser identificado. Y el último es la técnica de perturbación, también conocida como técnica del ruido. Lo que se hace es que se le utiliza, se le conoce que es adicionarle o disminuirle valores a los registros que nosotros tenemos. Estos valores generalmente se controlan por una persona con la cual, ¿qué hacemos? Si una persona tiene un salario de 1.800.000, yo de manera controlada puedo decir, se gana 2.300.000, aumentándole 500.000 pesos, o se gana 1.300.000, disminuyéndole los 500.000 pesos. Esta técnica es controlada por el usuario que la realiza. Cuando hablamos de anonimización, tenemos que tener en cuenta una clasificación que tienen los datos personales. Esta clasificación nos la da el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Él nos dice que tenemos seis categorías principales. La primera de ellas es la más conocida, datos personales. Nos identifican de manera directa o indirecta a una persona. Tenemos también datos sensibles. Esta es información relacionada con salud, religión, orientación sexual, biometría, demás. Tercera categoría, datos de menores. Esta parte de datos de menores tienen un nivel de protección un poco mayor, de acuerdo a que hay unas reglas de consentimiento y demás. Datos sobre condenas penales o delitos. También tienen la forma de tratarlas. Tenemos los datos pseudonimizados. Estos datos lo que se hace es que por una técnica se revierten y yo puedo saber a qué persona le pertenecen. Y tenemos la parte de datos anónimos. Estos datos anónimos ya se anonimizaron, ya no puedo saber a qué persona le pertenece. Revisando un poco el nivel de protección requerido de estas categorías que acabamos de ver, nos vamos a dar cuenta que los datos personales tienen un nivel de protección alto, datos sensibles, datos de menores y datos de delitos tienen un nivel de protección requerido muy alto. Los datos pseudonimizados están en un nivel medio y si se observa en el gráfico, datos anónimos no tiene protección. ¿Por qué? Porque ya está fuera del alcance de las leyes de privacidad o de protección de datos personales. Aquí tenemos un caso de una historieta en el cual nos presentan que un individuo, un ciudadano, se da cuenta de que sus datos personales fueron filtrados de acuerdo a un servicio que él contrató. Tenemos al otro personaje que lo que hace es que se puede denunciar. En Colombia, el ente que se encarga de velar por el cumplimiento de esta norma y que es el auditor, el que se encarga de las sanciones, multas y demás, es la SIT, la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier problema que se tenga donde se han afectado los datos personales de una persona, es este ente el encargado de hacer todo el proceso de vigilancia y control. Teniendo en cuenta esa información que hemos visto, vamos a realizar una actividad de aprendizaje significativo. Tenemos un caso en concreto, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sabemos que en Colombia él se encarga de realizar la parte de censos, encuestas, en las cuales conocemos información como la edad, nivel educativo, acceso a servicios básicos y demás. Sin embargo, nosotros sabemos que el DANE hace toda la parte de proteger la identidad. Normalmente nunca se publican cédulas, direcciones ni demás. De manera individual, vamos a describir con nuestras propias palabras por qué el DANE no publica ni los nombres ni las cédulas y cómo esta acción protege a los ciudadanos. Y asimismo, vamos a señalar qué datos sí se mantienen, como la edad, la ciudad, el nivel educativo, y por qué estos datos siguen siendo útiles para fines estadísticos. En esta actividad vamos a perseguir un objetivo y es relacionar la anonimización con un caso real de nuestro país, logrando que el concepto, además de que sea entendible, sea aplicable en la vida cotidiana. Esta actividad que tenemos aquí la vamos a desarrollar en el foro de la unidad de la cual actualmente estamos. Cada uno de ustedes ingresa al foro, le da a responder y coloca su aporte. También tenemos una actividad de aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es la idea? Que sigamos trabajando
en los grupos de 3 o 4 integrantes que hemos venido trabajando desde actividades anteriores, y cada uno de esos grupos va a recibir un caso inspirado en situaciones reales de nuestro país. Ejemplo, un EPS que recopila datos médicos, un banco que administra información financiera y una universidad que gestiona la parte de matrículas. ¿Qué debe hacer cada uno de los equipos? Identificar qué datos se deben anonimizar. Ejemplo, nombres, números de cédulas, direcciones y demás. Proponer cómo se pueden reemplazar o transformar, es decir, qué técnicas de anonimización se pueden usar. Y los resultados los vamos a presentar por medio de una infografía o de una presentación en diapositivas. El objetivo de esta actividad es favorecer la comprensión práctica de la anonimización de datos en sectores claves de nuestro país, mediante el trabajo colaborativo, la parte de análisis crítico y acompañamiento docente. Frente a esta actividad que vamos a hacer, vamos a publicar el resultado, cada uno de los integrantes del grupo, en el espacio que tenemos dispuesto en nuestra plataforma. Vamos a pasar a una parte de una evaluación en la cual vamos a hacer un proceso corto sobre los temas que vimos el día de hoy. Listo. Démosle comenzar. En este caso, nos vamos a encontrar con un crucigrama de 5 preguntas, en el cual nos dice, pregunta 1, proceso de convertir datos identificables en información no identificable. Sabemos que es anonimización. Conjunto de hechos o información recopilada. Sabemos que es datos. Tercero, derecho a la reserva y control de la información personal. Sabemos que es privacidad. Cuarto, acto de eliminar información o registros. Hace referencia a una de las técnicas que vimos, supresión. Y quinto, siglas de la entidad reguladora, que en este caso es Superintendencia de Industria y Comercio. Sabemos que es la SIC. Listo. Aquí tenemos ya nuestra actividad completa con los 100 puntos. Vamos a continuar ya para cerrar con la parte de las conclusiones. Después de haber visto todos esos temas, podemos decir que la anonimización protege la privacidad sin perder el valor de la información. Cuando nosotros eliminamos o transformamos los datos, lo que hacemos es evitar el uso indebido de la información, pero todos estos datos mantienen la utilidad para fines estadísticos, académicos y de investigación. También podemos decir que la anonimización es una práctica clave para cumplir con la legislación colombiana y generar confianza. En este caso, pues sabemos que es la ley 1581 de 2012, la cual nos da pues todas las medidas que debemos cumplir para garantizar la seguridad de información. El realizar este proceso no solo ayuda a cumplir la norma, sino también a que se refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones que manejan sus datos. Aquí tenemos los referentes bibliográficos, los cuales se utilizaron para el desarrollo de esta tutoría. Eh, Pasamos al espacio de dudas e inquietudes. Entonces, para resolver las dudas que ustedes tengan sobre los temas que hemos visto. Listo. Ya habiendo finalizado el espacio de dudas e inquietudes, no me queda más que agradecerles por asistir a la sesión virtual. Espero que los temas que hayamos visto sean de gran utilidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en una próxima reunión.